¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de un síndrome que a veces no se diagnostica de manera adecuada y otras se sobrediagnostica, ¿no? A veces por una simple ecografía y hay muchas jovencitas que ya están recibiendo tratamiento por gusto, ¿no? Y nunca fue. Entonces hoy día vamos a tratar de discernir qué criterios diagnósticos debemos tener para esto y por qué la importancia del diagnóstico, porque esta enfermedad, si no se trata en meses o en años, puede producir varias enfermedades de cardiovasculares, cáncer de endometrio, problemas de diabetes y otras más, ¿no? Entonces, cuando escuchamos, bueno, al menos los ginecólogos, ¿no? Cuando escuchamos, y ustedes también tendrían que pensar del mismo modo, un síndrome de ovario poliquístico es prácticamente un biotipo determinado, como vemos en el dibujito de acá, ¿no? De la, de la carátula, ¿no? Una mujer que tiene trastornos del ciclo, que tiene cierto grado de sobrepeso, obesidad, acné, como vemos en el gráfico, también se llena de vellos, por eso el bigotito, ¿no? Porque hay exceso de andrógenos eh, asociado a un problema de resistencia a la insulina que se comporta como diabetes y un problema ovárico, ¿no? Que se manifiesta con, o que se diagnostica con una ecografía. Entonces, es una suma de varias cosas, como vamos a ver hoy día, y vamos a tratar de aprender bien este síndrome muy importante, ¿no? Ya miren qué año, en 1935 este síndrome ya fue. Se publicó varios casos de mujeres que tenían obesidad, hirsutismo, acné, problemas del ciclo menstrual, amenorrea, y pues inicialmente se llamó el síndrome de Stein-Leventhal, ¿no? Eso lo habrán escuchado, así está en los libros todavía, síndrome de Stein-Leventhal, pues todos los colegas publicaron unos estudios en ella que se asociaba pues todo este problema a un ovario poliquístico, ¿no? Entonces, ya desde el año 1935 se conoce este síndrome como tal, si se quiere, ¿no? Asociado a un problema ovárico. Luego de eso, ya hubieron reportes que se asociaba a elevación de la hormona eh, este, luteinizante. Se hicieron otros estudios más. Siempre se encontraba este problema de luteinizante, que hoy día vamos a entender por qué, ¿no? Empezaron a asociarlo a resistencia a la insulina, problemas parecidos a diabetes. Ya recién con la llegada de la ultrasonografía o la ecografía del 81 se determina pues que esto iba asociado a un problema de poliquistosis, ¿no? Llamado poliquistosis mal, ¿no? Porque en realidad no son quistes, son folículos. Pero ecográficamente se ven como que pequeñas bolsitas negras que le dijeron quistes o poliquístico, ¿no? En realidad no es quiste, ¿no? Y ya en el 85 ya se dieron ciertos criterios diagnósticos ecográficos y por último en 90 en Bethesda ya los criterios diagnósticos propios del síndrome de ovario poliquístico que incluso muchos de ellos hasta la actualidad se utilizan, miren, después de tantos años, ¿no? Entonces es un síndrome de exceso de andrógenos con falla ovulatoria que altera el eje hipotálamo y hipófisis ovárico que el otro día tuvimos clase con ustedes, ¿verdad? Hablábamos del eje y algo mencioné de este síndrome que había un problema en la secreción de la GNRH, ¿recuerdan? ¿Listo? Entonces, y tiene un fenotipo determinado, pues, ¿no? ¿No? Además de alteración neuroendocrina, metabólica, ovárica, es un problema bastante complejo, ¿no? Se considera que es el trastorno endocrino metabólico más común en mujeres en edad fértil, puede llegar hasta un 7%. Hay exceso de andrógenos en casi todas, ¿no? Vamos a ver que por ahí no hay, según la clasificación actual. Y un 70% de mujeres con síndrome de ovario poliquístico permanece sin diagnosticar en atención primaria. Es decir, los colegas que no son especialistas no lo diagnostican de manera adecuada. Por eso decía, ¿no? O no se diagnostica o a veces en Perú, yo sí he visto ese problema, le hacen una ecografía y comentaba el otro día, le hacen de repente en la primera fase del ciclo en la que hay folículos creciendo en el ovario y informan como poliquistosis ovárica, pues, ¿no? Entonces,
Hay un sobrediagnóstico también. Ahora, el 75% de casos de infertilidad es de causa anovulatoria y la poliquistosis, síndrome de ovario poliquístico provoca anovulación a tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos a recordar algunos términos para luego entender toda la clase, ¿no? Que es hiperandrogenismo, hiperandrogenemia. Por lógica, androgenemia viene exceso de andrógenos en sangre, ¿no? Hiperandrogenismo sería lo que manifiesta esto fenotípicamente en la persona, ¿no? Falla ovulatoria y morfología ovario poliquístico. Entonces, hiperandrogenismo es un diagnóstico clínico, ¿no? El exceso de andrógeno se va a manifestar en la persona como exceso de vellos en todo el cuerpo, ¿no? Acné bastante entre moderado y severo y que no se dé a tratamientos y se les cae el cabello, ¿no? Tienen un cierto grado de calvicie, ¿no? De tipo androgénico, de tipo varón. Entonces, ojo, clínicamente primero tenemos que evaluar a estas pacientes, ¿no? Entonces, a tener en cuenta. Ahora, causas de hiperandrogenismo, la más común, claro, en mujeres estamos hablando, el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Se mencionan otras de deficiencia no clásica de 21-hidroxilasa. Y más raros, ¿no? Tumores ováricos secretores de andrógenos, células de Sertoli, de la granulosa, de la teca, problemas tumorales suprarrenales que también secretan andrógenos, ¿no? Hipertecosis ovárica es un tipo de tumoración a nivel ovárico benigno, ¿no? Ahora, síndromes graves de resistencia a la insulina también puede provocar este problema. Cushing, uso de drogas, ¿no? Exógenas, testosterona, algunos usan esto, y acromegalia, ¿no? Entonces, ¿hay otras patologías que pueden provocar hiperandrogenismo? Sí, ¿no? Pero como vemos, la más común es síndrome de ovario poliquístico. O de otro modo, como causas de hirsutismo de tipo ovárico, adrenal y otras, de tipo ovárico siempre va a ser el síndrome de ovario poliquístico. No tumoral, ¿no? Porque no es un cáncer ni nada. Y hay tumores que ya mencionamos hace un ratito. También, ojo, tener en cuenta de que la glándula suprarrenal puede provocar ciertas tumoraciones o cierta patología, elevación de estas hormonas, ¿no? Y otras más raras, ya lo estaba mencionando, acromegalia, hiperprolactinemia, obesidad, uso de corticoides, esteroides, progestágenos, ¿no? Y otras más. Entonces, cuando se haga un diagnóstico, una evaluación en este tipo de pacientes, descartemos todo lo demás, o por lo menos si hay sospecha, diagnostiquemos y descartemos, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo se tiene que evaluar? Hay un score que probablemente ustedes hayan repasado, no sé, creo que en Dermato se lleva esto, ¿no? Score de Ferdinand-Galo, que es bastante antiguo, pero se sigue usando hasta ahora y divide esta evaluación en ciertas partes, ¿no? Como ven, en la barbilla, en el labio superior, en el pecho, en todo, ¿no? Y de acuerdo a esto se va dando score, como ven acá, este cuadro seguramente lo conocen, le van dando score de dónde se encuentra y pues para ver qué tan problemático era este problema del exceso de andrógenos y de las vellosidades, ¿no? Este es un óleo antiguo, miren, quien está cargando el bebé es una mujer, ¿no? La mujer barbuda es un óleo antiguo. Esto ya, miren, existía desde hace muchos años, ¿no? Siempre, toda la vida ha existido este problema de hiperandrogenismo, ¿no? ¿Qué más se presentaba con hiperandrogenismo? El acné, les decía, es un acné de moderado a severo en la gran mayoría de casos, en cara, espalda, piel grasa, ¿no? Este, y para recordar, moderado o severo, pues se considera el moderado más de 20 comedones de 2 milímetros para arriba, incluso, y severo con estas con pústulas, ¿no? Entonces, ya con pus, ¿no? Para recordar. Eh, Acá vemos algunos gráficos, unas fotos del acné que presentan estas pacientes, entonces siempre se asocia eso, ¿no? Normalmente las pacientes que presentan esta patología, como son mujeres jóvenes o adolescentes, lo primero que hacen es acudir al dermatólogo para un tratamiento, y si el dermatólogo no hizo una buena anamnesis, no preguntó bien de sus ciclos menstruales, cómo son, va a estar dando tratamiento para el acné y nunca la va a curar, porque no es un problema solamente dermatológico, es un problema hormonal. Si no tratas el problema hormonal, no la vas a curar, ¿no? Entonces,
Hay dermatólogos que conocen felizmente el tema y le dicen antes de iniciar, vaya al ginecólogo que descarte este problema y recién ellos empiezan su tratamiento. Si nosotros hemos descartado y hemos dicho, no, no es, listo, y ellos empiezan su tratamiento. Eso es lo más correcto, ¿no? Si la joven tiene retraso menstrual, le ven exceso de vellos en ciertas zonas, caída de cabello, pues no voy a pensar solamente en un problema dermatológico, ¿no? Y como decíamos, se le cae el cabello, pues, ¿no? De forma selectiva, sobre todo en región frontal, frontoparietal, que es donde predomina la caída de cabello en los varones, ¿no? Entonces, eso también a tener en cuenta, ¿no? Entonces, son tres cosas, ¿sí? Exceso de vellos, acné y caída del cabello, ¿no? Ahora, como criterio diagnóstico para PECOS o síndrome de ovario poliquístico, pues en adultos el acné, la caída del cabello, el hirsutismo. Ahora, en adolescentes es más severo, inclusive, pues justo están con estos cambios hormonales, ¿no? Entonces, esa percepción del vello facial y corporal no deseado es lo que tenemos que averiguar siempre en la anamnesis, ¿no? Hay escalas visuales que hemos estado comentando que hay que aplicar, es lo más indicado, y evaluar el cabello también, ¿no? Cómo está. Y luego viene la hiperandrogenemia, ¿no? Demostrar exceso de andrógenos en sangre. En sangre, no es nada más que yo veo una ecografía aparentemente de poliquistosis ovárica y ya empiezo el tratamiento. No, demostremos si tiene un cambio hormonal o exceso de andrógenos, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra el exceso de andrógenos y qué cosas deberíamos pedir? Ahí está la lista, ¿no? Sobre todo las primeras, testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona sulfato y hacer el índice de andrógenos libres, si es que lo hacen, ¿no? Pero testosterona, androstenediona y dehidroepiandrosterona sulfato son las hormonas que deberíamos pedir para ver si hay exceso de andrógenos. Entonces, la testosterona libre es la más recomendada, la androstenediona. La dehidroepiandrosterona sulfato se produce básicamente, como vamos a ver más adelante, en las suprarrenales. Entonces es importante pedir para descartar un problema de suprarrenales. Ojo con eso. O sea, no necesariamente todo es para ver si el ovario está produciendo esto. Ahí para hacerla discernir si es de ovario o es de suprarrenales. Ojo con eso, ¿ya? Y preguntar, pues, en la anamnesis cómo están sus ciclos. Si la señorita me dice, tengo mi regla todos los meses o tengo mi regla muy regular, no es, pues, el tema. No es esta patología. ¿Sí? No es esta patología, jamás va a ser. Ojo con eso. Si te dice ciclos regulares, todos los meses menstruo puntual, se acabó, no es. Este problema se manifiesta, eh, como decía en la clase anterior, no hay un crecimiento adecuado de los folículos, no predomina uno, no domina uno, no ovulas y tu regla se atrasa. ¿Sí? Por eso se llaman trastornos del ciclo anovulatorios. Es anovulatorio, ¿no? Tienen ciclos largos, si se quiere, irregulares. Entonces, la gran mayoría de mujeres hace este problema. Entonces, a tener en cuenta y asociarlo siempre y preguntar y hacer una buena análisis, ¿no? Ahora, ¿dónde tenemos problemas? En los primeros años después de la menarquia, ¿no? Esos 3 años y en algunas, los 5 primeros años, en toda jovencita que empezó a menstruar, en toda adolescente, hay siempre cierta irregularidad menstrual, ¿no? Entonces ahí hay que tener más cuidado todavía, ¿no? Porque de repente no le ponemos la importancia de vida y decimos, no, los 3 primeros años es normal que haya retrasos, es normal que haya eso, y de repente está presentando otro cuadro, ¿no? Hay que ir asociando todo, por eso es un síndrome, ¿no? Los 3 primeros años sí puede haber ciclos largos, sí puede haber. Ya después de los 3 años de iniciada la regla en las niñas, ya debería ir regulándose, se dice, ¿no? Máximo 5 años, pero la mayoría de literaturas habla de los 3 primeros años, ¿ya? Y por último, la morfología de ovario poliquístico, pues, ¿no? Ya actualmente con la ecografía, al inicio, los primeros criterios de Rotterdam nos decía de 12 o más folículos que midan entre 2 a 9 milímetros. La vez pasada les enseñaba, recuerdan, los folículos preantrales y antrales.
Esos son los que miden 6 o 8 milímetros más o menos, los antrales sobre todo, ¿no? Y se quedan en ese tamaño. Y como vemos en las fotitos, varias fotos acá, todos son folículos, pues, ¿no? Imagínense 15, 20 folículos en cada ovario de 6 milímetros, 8 milímetros cada uno, pues hacen que el ovario sea gigante, pues, ¿no? ¿Recuerdan? Ninguno predomina para que los demás declinen su función y se atrofien, no, todos crecen a la par y hacen que el ovario pues sea grande, ¿no? Se habla de un volumen ovárico mayor de 10 cc, mayor de 10 centímetros cúbicos. Un ovario promedio les comentaba que es de 3 a 3,5 centímetros cúbicos de volumen, ovario promedio. Se tiene que ser de 10, o sea, si es un ovario chiquito y tiene folículos, no es tampoco, pues, ¿me entienden? Eso hay que tener en cuenta. Ya luego, con otros criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, ellos consideran 25 folículos antrales, ¿no? O sea, 25 bolsitas, como para tener el criterio diagnóstico, y se sigue hablando de un volumen mayor a 10 cc. O sea, entonces, chicos, si ustedes más adelante van a hacer ecografía, se tiene que medir el volumen ovárico. No es contar o ver esta imagen y me parece que es, no. De repente estamos en la primera etapa, como les comenté, de la etapa folicular temprana, en el ciclo menstrual, en la que los folículos han sido reclutados y luego están en maduración. Le hago la ecografía, se puede ver así. Tengo que ver entonces el volumen, ¿no? El volumen, y si es grande, bueno, se acabó. Es otra cosa, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, ¿no? Entonces debería ser un número de folículos mayor a 20, ya según la literatura actual, y un volumen de 10 centímetros cúbicos. Cualquiera de los dos ovarios. Puede ser un solo ovario, ojo, ojo. Puede ser un solo ovario, no hay problema. ¿Ya? Eso es más o menos el consenso, si se quiere, de más de 20 folículos y por lo menos 10 cc de volumen. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para síndrome de ovario poliquístico? Ha ido cambiando un poquito. Miren, en 1990 los criterios de Bethesda eran los tres criterios que vamos a hablar ahorita. Luego se hablaron de Rotterdam, ya con la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología Humana, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Luego hubo el 2006 una actualización que solo se consideraba, bastaba que tengan nada más exceso de andrógenos y alguno del otro trastorno, y ya se consideraba PECOS. Y el 2012 los criterios de Rotterdam que se actualizan y prácticamente son los que se usan actualmente, ¿no? Los de Rotterdam, a pesar de que tiene varios años atrás, pero se han ido actualizando y corroborando y confirmando que está bien esos criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Estos tres, ¿no? Evidencia clínica o bioquímica de exceso de andrógenos. Ojo, clínica o bioquímica y o bioquímica. Lo ideal es que confirmen los dos, ¿no? Tiene acné, tiene hirsutismo, pide los exámenes, ¿no? Que dijimos, de exceso de andrógeno. Segundo, hay que preguntar si hay alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? O sea, yo no voy a saber si ovula o no ovula, es bien difícil, pero por lo menos preguntando si hay retraso menstrual o trastorno del ciclo, ¿no? Puedo estar sospechando de eso. Y por último, una ecografía, la que ya hablamos los criterios, ¿no? Uy, acá se me montó. Entonces, como decíamos, al paso de los años se han ido considerando algunos cambios. Los criterios de Rotterdam actuales considera que debería tener los tres, ¿no? O por lo menos dos de ellos. Ahora, últimamente, y esto es lo que vale si se quiere, pues esto estoy pasando rápido, ya se habla de fenotipos, ¿no? Hay 4 fenotipos de síndrome de ovario poliquístico, como vemos el A, B, C y D. El A, si vemos, incluye los tres criterios clásicos, ¿no? Tiene que tener los tres criterios: hiperandrogenismo, sea clínico laboratorial, fallo ovárico, o disfunción ovárica, perdón, y ecografía, ¿no? Ecografía sugestiva de poliquistosis ovárica. Pero miren, puede haber un PCOS o síndrome ovario poliquístico con hiperandrogenismo, disfunción ovárica y de repente no tiene una ecografía sugestiva de ovario poliquístico. Ah, doctor, o sea, puede haber ovario poliquístico sin ovario poliquístico, dirá usted. Sí, imagínense, el tipo B es eso, ecográficamente aparentemente normal, pero tiene trastornos del ciclo e hiperandrogenismo. Según esta clasificación, sería un tipo B y a considerar ese tema, ¿no? Ya las demás
El C, sí, el C y el D sí considera morfología ovario poliquístico. Una tiene hiperandrogenismo y la D no tiene hiperandrogenismo, ¿no? Claro, la tipo A es la más severa, la que más vemos, valga las verdades, y en cambio la D es la menos severa, ¿no? ¿Ya? Acá está otra vez los fenotipos, ¿no? Para recordar, ya Rotterdam considera los, los fenotipos A, B, C y D. Es lo mismo que hemos estado comentando hace un ratito, solo. Ahora, los fenotipos, ¿no? Nos están, si lo desglosamos, si se quiere, en este cuadrito de abajo, los fenotipos están arriba, lo que acabo de mostrarles en el cuadrito. Entonces, vamos viendo, ¿no? Decía que el clásico o el severo, el que tiene todo, tiene los tres, es el que más se presenta, miren, un 61% de casos, ¿no? Y los otros en menos porcentaje. Uno de ellos tenía ovario normal, recuerda, el segundo, el fenotipo 2 acá está, ovario normal, es decir, no tiene poliquístico, imagínense, ¿no? No diga, pero tiene lo demás y no tiene, sí, es la excepción a la regla, el fenotipo 2 o B, ¿no? Como lo llaman acá, y así. Este es el otro modo de clasificación que probablemente ustedes encuentren de los fenotipos que les acabo de mostrar, que en esa literatura mencionan A, B, C y D. En esta literatura, actualizada también, mencionan como uno 2 3 y 4 pero al final es lo mismo, ¿ya? A, B, C y D sería uno 2 3 y 4. Pero era para mostrar que la prevalencia del clásico es la más alta, ¿no? En el 61% de casos se presenta de ese modo, ¿no? Ahora, entonces para el diagnóstico, ¿no? Va por pasos, ciclos irregulares, es lo primero que debemos preguntar. Por eso que los colegas que más o menos manejan el tema, dermatólogos, si viene una niña, una jovencita o a 20, 25 años con mucho acné, lo primero que tienen que preguntar es eso, ¿no? ¿Cómo son sus ciclos? Si determinan que hay ciclos irregulares y encima ven que aparte el acné tienen otros problemas de exceso de vellosidad, ¿no? Eh, ya tienen que, idealmente, derivan al ginecólogo para hacer el diagnóstico, ¿no? Y excluir otras causas, ¿no? No hay clínica de hiperandrogenismo, bueno, igual, con ciclos irregulares, acné, deberíamos pedir qué cosa, los exámenes, ¿no? Los exámenes que le dije, es obligatorio los exámenes para excluir otras causas, ¿no? De repente es un problema no necesariamente ovárico, de repente les decía hace un rato, puede ser a nivel de la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces eso tener en cuenta. Ahora, en adolescentes comentábamos que es un problema muchas veces porque los primeros años tienen trastornos propios de la adolescencia, los ciclos son irregulares, ¿no? Pueden ser largos, pueden ser cortos. Acá nos interesaría que sean largos. Si es largo nos puede confundir porque ya el mismo adolescente puede tener ciclos de ese modo, ¿no? Eh, entonces, en ellas hay que evaluar mucho mejor, hay que pedir los exámenes adecuados y no estar empezando tratamiento como a veces hacen algunos colegas de frente, ¿no? Ahora, la morfología del ovario poliquístico ecográficamente, les comentábamos, es por un trastorno de las gonadotrofinas, ¿no? LH y FSH, que ahorita vamos a recordar. También se ha encontrado que las concentraciones de hormona antimuleriana son elevadas en mujeres que tienen este problema. Y recuerden, si bien todavía no han hecho esas clases, la hormona antimuleriana o la HAM, más decimos, es una hormona que nos sirve para ver la reserva ovárica. Reserva ovárica. En cristiano, teniendo buena reserva, vas a tener hijos. Si no tienes buena reserva, no puedes tener hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estudio de fertilidad es lo primero que pedimos actualmente, ¿no? Cuando hablamos de la fisiopatología, pues lo primero que tenemos que se presenta es los factores que influyen en la aparición de esta y la lista es gigante, ¿no? Cuando se habla de factores que pueden provocar este problema, se habla desde la dieta, neuroendocrinos, problema de insulina, problema de trastorno ovárico, exceso de andrógenos, exposición a hormonas, falta de ejercicio, actividad, problemas inflamatorios, genéticos, epigenéticos y otros más, ¿no? Entonces todavía no está muy claro qué factores influyen en esto. ¿Sí?
Lo que sí es cierto, va a haber un problema de exceso de andrógenos, resistencia a la insulina, un proceso inflamatorio en ciernes que, asociado a los factores que estábamos comentando hace un ratito, obesidad, no hacer ejercicio, algún trastorno de la dieta, no actividad física, el ayuno y todo ello, puede llevar a este problema, ¿no? Eh, e incluso disfunción endotelial, diabetes mellitus, problemas de colesterol, triglicéridos, ¿no? Que me llevan a este problema. Se habla, les comentaba la vez pasada, en la fisiopatología se comenta o se ha estudiado que hay alteración en los pulsos de la GNRH. Les mencionaba la vez pasada que los pulsos de la GNRH, al alterarse estos, producen una secreción alterada de la FSH y LH, ¿no? Sale la LH antes de la FSH y ahí viene el problema, ¿no? Y otros trastornos más que ahorita vamos a repasar. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis ovárico, ¿no? Responde a señales internas, hormonas, neuronales, ya habíamos hablado que empieza en la corteza cerebral, ¿verdad? ¿Recuerdan que comentamos eso? Y que la secreción de la GNRH era pulsátil, eso lo comentamos también. Entonces era pulsátil, ¿no? Y decíamos que tenía un cierto patrón de pulso al inicio del ciclo para que se libere la folículo estimulante y otro patrón de pulso después para que se libere el luteinizante, ¿no? Eso era lo normal, lo que se había estudiado. Ahora, en síndrome de ovario poliquístico, ¿qué pasaba? Esos pulsos se alteran, ¿no? Aumenta la pulsatilidad de la GnRH y por ende empieza a salir en la primera fase del ciclo, les comenté, ¿qué cosa? La luteinizante. Entonces, cuando debería salir la FSH, en lugar de salir para que maduren los folículos, salía la hormona luteinizante. Entonces, esa maduración, ese desarrollo que deberían tener los folículos, para ¿no? Porque el luteinizante para el proceso. Por ende, todos los folículos se quedan del mismo tamaño, todos de 6-8 milímetros, sin madurar ninguno, sin dominar ninguno de ellos, como les enseñé en la clase pasada. Entonces, todos del mismo tamaño. ¿Y qué producen los folículos, chicos? Estrógeno. Recuerden, los folículos netamente o básicamente producen estrógeno. Hasta que no ovules, producen estrógeno. Exceso de estrógeno. Y previo a la formación de estrógeno, la vez pasada comentamos qué cosa hay. Ah, formación de andrógenos, testosterona, androstenediona. ¿Recuerdan? Les mostré el cuadrito. Ese es el problema. Ese es el problema. Luteinizan los folículos antes de tiempo. Luteinizan, eso se llama, luteinización de los folículos. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? También se ha visto que las mujeres eh, delgadas como obesas pueden tener, pero más las obesas, ¿no? Tienen este problema de aumento de secreción de la luteinizante también, ¿no? Entonces, esta luteinizante elevada en la primera fase del ciclo que va a producir que todos los folículos tengan el mismo tamaño, ¿no? Como estábamos comentando. Creo que acá hay un cuadrito acá, ¿no? Entonces voy a ampliar esto. ¿Dónde está? Para ir correcto. Entonces, cuando los pulsos de la GnRH son normales, ¿qué va a pasar? Se va a liberar folículo estimulante en la primera fase del ciclo. Cuando son anormales o muchos pulsos, va a liberarse más bien luteinizante y la luteinizante, ¿qué va a hacer? Va a actuar a nivel de colesterol para que se formen hormonas en exceso, previo a eso androstenediona, testosterona, y eso hace que esta mujer tenga ese exceso de andrógenos, ¿no? ¿Ya? Eso es el problema empieza arriba, ¿no? En la GnRH. ¿Ya? Entonces, en otro cuadrito, por ejemplo, lo mismo, y acuérdense, hay exceso de pulsos o hiperpulsatilidad de la GnRH que hace que se libere hormona luteinizante. El exceso de luteinizante actúa en el ovario, haciendo que los folículos no crezcan y se esté liberando más estrógeno de lo normal junto con hormonas masculinas. ¿Ya? Eso es básicamente el resumen de todo esto, ¿no? Asociado a eso, recordemos, bueno, la insulina es encargada pues de hacer que la glucosa ingrese a las células, ¿no? Eso lo sabemos nosotros. Cuando hay azúcar en la sangre, la insulina tiene esa función. Ahora, cuando hay exceso de insulina, ¿no? Las células fallan en la respuesta a la insulina,
no captan de manera adecuada la glucosa y la glucosa se queda circulando. Eso se llama resistencia a la insulina, ¿no? Eso sí que ustedes lo saben, es una parte básica de la medicina, ¿no? Entonces, estas mujeres con PCOS hacen resistencia a la insulina, ¿sí? Hacen resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, recuerden, la insulina, la proinsulina, perdón, tienen exceso de insulina, eso dijimos, ¿verdad? La proinsulina es una hormona de crecimiento, empeora el cuadro y hacen obesidad. Por eso estas mujeres hacen sobrepeso, ¿no? O obesidad, ¿no? Alterando el eje ya. Ya de por sí el eje estaba alterado, esta obesidad y este sobrepeso altera todo, porque la resistencia a la insulina y la obesidad van a alterar también los pulsos de la GnRH. El exceso de peso hace que haya formación de estrógeno exógeno, ¿no? Si hablamos del ovario primero, ese ovario, por la resistencia a la insulina elevada, también funciona mal. Se bloquea la función ovárica y no forman los folículos como debe ser, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, todo es una secuencia, todo va colaborando para este problema, ¿no? La obesidad, la resistencia a la insulina colaboran, si se quiere, para que el cuadro sea mucho más grave, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina, decíamos, provoca aumento de la hormona luteinizante y disminución de la folículo estimulante. Y ya de por sí dijimos, luteinizante al inicio del ciclo hace que los folículos no crezcan de manera adecuada y se quedan todas del mismo tamaño, ¿no? También hay evidencia de que este exceso de insulina precede al hiperandrogenismo. Ya dijimos, si la insulina está alterando el ovario, va a hacer que esa hormona luteinizante nada más se forme y se forme exceso de estrógenos. Previo a la formación de estrógenos se forman las hormonas masculinas, ¿no? Ahora, también la glándula suprarrenal va a alterar su función, aumenta la actividad de la P450, en el ovario aumenta la actividad también de estas, los andrógenos ováricos se producen más y por eso hay exceso de andrógenos en sangre, ¿no? Exceso de andrógenos en sangre. Acá visto de otro modo, todo este problema de resistencia a la insulina altera el páncreas, altera el hígado, la paciente empieza a tener un problema de retención o aumento de tejido adiposo, por eso que empieza a tener obesidad, eh, y todo se va relacionando, ¿no? Entonces la obesidad, eh, si bien no es que todas van a hacer obesidad o todas las obesas hacen síndrome de ovario poliquístico, pero miren, en muchos estudios he encontrado que las mujeres que tienen sobrepeso o obesidad tienen un riesgo de tener incluso hasta un 75% de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Y cómo actuaría la obesidad para que llegue a este trastorno? Ya lo estaba mencionando. Empiezo por la del medio, aumento de la aromatización periférica de andrógeno-estrógeno. Yo les comentaba la vez pasada en la clase que las mujeres obesas forman, aparte del estrógeno que está formando sus ovarios, su cuerpo mismo, por exceso de colesterol, empieza a formar más estrógeno de normal, por aromatización. Recuerdan que utilizamos ese término, aromatización periférica, no ovárica, y forma estrógeno, pero paso previo es la formación de andrógeno. Eso tengan claro. Disminuye los niveles de globulina transportadora de esteroides sexuales, por ende estos siguen circulando, y aumenta los niveles de insulina por su propia obesidad, aumentando el problema ovárico, ¿no? De producción de andrógenos, ¿no? Entonces la obesidad de por sí es un factor de riesgo para este problema y si tiene el PCOS una obesa, el problema es mayor, ¿no? Es mucho más grave la obesidad. Ahora, este aumento de andrógenos va a ser diferente en cada paciente, ¿no? Ahora, cuando vemos la testosterona, ¿no? La testosterona, en este cuadrito voy a ampliarlo, quizás no ven los números. Vamos a ir de acá abajo. La dehidroepiandrosterona sulfato, chicos, miren, más del 90% se produce, esto es la glándula suprarrenal, ¿sí? Ojalá me sigan. La glándula suprarrenal es la que está en su mano izquierda de la pantalla y en la derecha está el ovario. Miren,
más del 90% de la dehidroepiandrosterona sulfato se forma en la glándula suprarrenal. Entonces, por eso yo le pido, por eso le pedimos. No es porque queremos saber que se está produciendo el ovario, no. Si me sale eso muy elevado y las demás normal, quiere decir que ella no tiene un problema ovárico. Su problema es de glándula suprarrenal. Tendrá que ver el endocrinólogo. Ojo con eso, ¿sí? Porque 90% más es producida por la glándula. Ahora, cuando me sale androstenediona elevada, ¿no? 50-50. Miren, 50% suprarrenal, 50% ovárico. Para la testosterona, ¿no? Es algo parecido, 50-50, pero si yo tengo testosterona elevada y encima, poliquistosis ovárica y por ahí el hiperandrogenismo, bueno, puedo pensar en ovario, ¿no? Y esta testosterona se transforma en dihidrotestosterona, ¿no? Entonces, para tener en cuenta eso. Entonces, ojo con la dihidroepiandrosterona sulfato, es básicamente de la glándula suprarrenal, ¿ya? De la suprarrenal, acá está lo mismo en teoría, la dihidroepiandrosterona sulfato es producida casi exclusivamente por la suprarrenal, la androstenediona en ovarios y suprarrenal, y es lo que he mostrado, ¿ya? Es lo que les he mostrado ahorita. Ahora, este es otro gráfico para recordar, pues, ¿no? Que en las células de la teca, ¿no? En las células de la teca se producen los andrógenos, ¿no? Miren, ingresa perdón, la luteinizante a partir de colesterol se forman, recuerden, les mostré este cuadrito también la vez pasada, un cuadrito de otro modo, claro, mucho más grande, más amplio, pero le decía que al final de este ciclo de formación de hormonas esteroideas, así se llama, la dehidroepiandrosterona sulfato y la androstenediona, que son hormonas masculinas, junto con la testosterona, van a dar paso a los andrógenos, son andrógenos, y estos más adelante en las células de la granulosa formarán ¿qué cosa? Estrógeno, ¿no? Entonces, miren, estos andrógenos que se formaron en las células de la teca, este es otro gráfico, para que recordemos lo de la vez pasada, en la célula de teca de colesterol se forman los andrógenos, que ya les mostré. Ese andrógeno pasa a la célula de la granulosa y en la célula granulosa, por acción de la folículo estimulante, formará ¿qué cosa? Estrógeno recién, ¿no? Entonces, esa es la secuencia para recordar, ¿sí? Para recordar. ¿Por qué se llaman ovulatorios? Justamente por eso, porque no ovulan y se les retrasa la regla, ¿no? Al no haber folículo estimulante o está suprimida esta y la luteinizante elevada, simplemente no, nosotros hablábamos de que necesito primero que madure el folículo y predomine y domine uno, ¿no? Pero no se va a dar eso, pues, ¿no? Entonces va a haber como una parafolicular y anovulación. Obviamente no puede tener hijos, ¿no? El exceso de insulina también provoca que estos pulsos estén alterados. Recuerden, los pulsos de GnRH estén alterados y por eso esta mujer no va a tener ese problema, no va a ovular, ¿no? No va a ovular. ¿Se ha estudiado un patrón heredado? Sí, se habla incluso de patrón autosómico dominante, con mutaciones genéticas, está en estudios, esta es una patología que sigue estudiándose, incluso se ha detectado los genes afectados y que serían los responsables para que se transmita de una generación a otra, gastado en el nombre. A los niveles elevados de andrógenos en 50% de hermanas, también si mi hermana tuvo, yo también puedo tener. Si mi madre tuvo, yo también puedo tener, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta. Siempre hay que preguntar en todo caso los antecedentes también. Ahora, en la gestación, bueno, si logra embarazarse, pues de un tratamiento y todo, ¿no? Miren lo que dice la literatura de si ya se embarazó pero después de un tratamiento, porque recuerden esto provoca infertilidad porque no estás ovulando, pero ya una vez que tratamos, manejamos todo, empieza a ovular con los tratamientos que vamos a mencionar más adelante y queda embarazada, estas mujeres en el embarazo tienen riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, macrosomía o el otro extremo, pequeño para edad gestacional, ¿no? De por sí. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta eso en las gestantes que han tenido el antecedente, ¿no? Es más, esta enfermedad en una mujer que se embaraza, decíamos que hay los dos extremos en el feto. Si sale una niña en ese embarazo, ¿no? Una mujer que sufrió de síndrome de ovario poliquístico, se embarazó y tiene una niña, ojo con lo que estoy diciendo, su niña
puede ser adrenarquia prematura, y eso ya lo habrán conversado, han tenido una clase de eso, ¿no? Más adelante va a tener en la adolescencia problemas de resistencia a la insulina, sangrado irregular, hirsutismo, no ovulación, más adelante, teniendo otra vez el problema, ¿no? Problema de infertilidad y otra vez este síndrome de ovario poliquístico. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? Puede afectar incluso en la vida de su futura hija, ¿no? Si has tenido el síndrome de ovario poliquístico. ¿Hay factores de riesgo para esto? Sí, comentamos que hay muchos. Se habla de genéticos, la dieta es importante, ¿no? Bajar cierto consumo de grasas, ciertas proteínas y alimentos con azúcares refinados, el estilo de vida, bueno, por lo menos ejercicio o riesgos ambientales, ¿no? Ahora, en la salud de la paciente o la persona que tiene síndrome ovario poliquístico, también hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Obviamente, tienes una señorita de 19, 20, 25 años que tiene acné a esa edad y encima vellos en la cara, en el cuerpo, se tiene que estar depilando todo el tiempo. Obviamente que eso te va a afectar psicológicamente, ¿no? Es lo primero, ansiedad, depresión, ¿no? Está teniendo este problema dermatológico. Encima empiezan a subir de peso que no lo pueden controlar, hacen obesidad, ¿no? Síndrome de metabólico en muchas de ellas, hasta diabetes porque hacen resistencia a la insulina. No pueden dormir bien, hay trastornos en el sueño, ¿no? Apnea del sueño. Y encima, problema de fertilidad. No pueden quedar embarazadas, pues, ¿no? Y si se embarazan van a tener problemas, ¿no? Entonces, imagínense todos los problemas que puede acarrear todo esto, ¿no? El apnea del sueño también es muy común en estas pacientes. Ahora, más adelante, ojo con eso, y eso es importante recordar, hay que tratar a estas pacientes. No es que dejar así nada más, que pase, ya pasará, después no. ¿Qué está teniendo? Aparte del exceso de andrógenos, está teniendo exceso de estrógenos, ¿verdad? Exceso de estrógenos. ¿No? Estrógeno, se retrasa la regla 1 o 2 meses, su endometrio está ahí recibiendo mucho estrógeno y se está engrosando, se está engrosando, se está engrosando. Puede empezar a hacer hiperplasia endometrial y más adelante cáncer endometrial. Ojo con eso, mucho cuidado. Aparte del problema de fertilidad, diabetes que estamos conversando, exceso de estrógeno puede llevarme a cáncer endometrial, cáncer ovárico. Más adelante, la obesidad, el problema de diabetes, una hipertensión y hasta problemas cardiovasculares. O sea, a larga data puede llevarme a problemas más graves que estamos conversando. Imagínense, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? Diagnóstico. Entonces ya está más fácil, ¿no? Diagnóstico, anovulación o problemas de la regla, amenorrea, muchas de ellas. La apariencia física, decíamos, ¿no? Índice de masa corporal elevado, sobrepeso en gran porcentaje de ellas, obesidad a predominio abdominal y el hiperandrogenismo que hemos comentado también, ¿no? Ahora, ustedes saben que las mujeres que tienen diabetes y obesidad tienen acantosis nigricans, hay que evaluar eso a nivel del cuello, en las flexuras, ¿no? Se le pone negro, ¿no? Pareciera que estuviera sucio, eso hay que evaluar para ver este tema de la resistencia a la insulina. Y está asociado pues a obesidad y pecos, ¿no? Entonces, una evaluación en una joven o una señorita implica primero la anamnesis, luego el ver estas sintomatología del hiperandrogenismo que hemos comentado, que se debe utilizar tablas, hirsutismo, acné, la acantosis, no olvidarse. Puede tener asociado otros trastornos, galactorrea también, preguntar o evaluar, ¿no? Miren, los síntomas clínicos más frecuentes en pacientes con síndrome de ovario poliquístico en un estudio que se hizo hace varios años atrás, lo que predominaba, por ejemplo, para este primer estudio era el hirsutismo, ¿no? Le seguía los trastornos del ciclo y la obesidad por ahí, y el acné. En otro estudio, también en los dos últimos estudios, también se hablaba de hirsutismo, amenorrea, obesidad es lo que predomina en casi todas. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Y decíamos que la obesidad es de tipo central, no periférica, ¿no? En ese cuadrito ustedes recuerden que hablando en fácil hay obesidad central, que tienen, como decimos
Normalmente la guata chelera solo en abdomen y las que tienen caderas gigantes son obesas también, pero es periférica, ¿no? Entonces, en este caso, en SOP, la obesidad, 80% tiene obesidad central, ¿no? Central. Laboratorialmente ya comentamos también, hay que pedir exámenes. Claro, yo he comentado para el hiperandrogenemia, ¿no? Testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona, sulfato. Pero además, deberíamos pedir un perfil tiroideo, prolactina, perfil lipídico porque está teniendo un problema de obesidad, insulina y glucosa, no olvidarnos, porque estamos hablando, hay que descartar un problema de resistencia a la insulina, y test de tolerancia a la glucosa. LH que pedir, está elevado la LH, ¿no? Entonces, esos exámenes nos van a servir para hacer un diagnóstico completo. O sea, no es, como les comentaba hace un rato, la mayoría, me trae la ecografía, ya tienes esto, toma la pastillita y la mayoría ni le han pedido ni un examen. Eso es lo usual, ¿ah? Yo veo mucho estos casos y hay pacientes que están tomando ya meses, hasta años, porque tiene síndrome ovario poliquístico y al final nunca tuvo, porque ni siquiera exámenes le hicieron y cuando le preguntaba retrospectivamente, cuando fue a su primera evaluación, antes que inicie el tratamiento, si por lo menos tenía ciclos irregulares, algo, nada. Ciclos normales, doctor. Tú la ves flaquita, por ahí. O sea, nunca fue. Pero ella está tomando su tratamiento mucho tiempo, ¿no? Ojo con esto, como digo, a veces para algunos solo les basta ver una ecografía y se acabó y el resto no importa. No, tiene que importar. Y sobre todo laboratorialmente hay que pedir los exámenes, ¿no? Y ecográficamente, ya lo mencionamos, creo, varias veces, hay que hacer una buena ecografía, medir el volumen ovárico, el conteo folicular es importante, ¿no? Hay que hacer una buena ecografía en todo caso, ¿no? Una buena ecografía, ¿ya? Es más, actualmente con los nuevos ecógrafos hasta se puede hacer en 3D, como vemos acá en las fotitos, ¿no? Ya más que esto, ya que más, ¿no? Se puede hacer incluso los conteos foliculares de este modo, ¿no? En 3D. Entonces, hay que hacer eso y para ver pues si realmente tiene este problema, ¿no? Y acordarnos que este cuadrito lo conocen ustedes, todos estos de acá. Está comentando que se queda en la fase antral y preantral, ¿no? Sobre todo antral, ¿no? Vemos por eso de 6 7 8 milímetros de tamaño de los folículos. Y estos folículos recuerden que se quedan en esa fase, ¿no? De reclutamiento folicular, más o menos, o fase temprana, ¿no? Entonces, a tener en cuenta. Miren acá, por ejemplo, eh, bueno, hay una foto de esto, miren esta paciente, voy a ampliar la diapositiva. El útero es lo de medio y miren los ovarios que tiene, dos ovarios gigantescos, ¿sí? Y al corte se ve esto, ¿no? Multifolicular. Claro, nunca se opera, obviamente una poliquistosis ovárica no debería nunca operarse, se opera, ya vamos a ver en algunos casos que le llamamos el drilling ovárico como parte de tratamiento laparoscópico, no así con corte, ¿no? Ya esto vamos a pasar. El objetivo del tratamiento, bueno, es múltiple, pues, ¿no? Hay que parar el proceso de hiperandrogenismo, corregirlos, si hay trastornos metabólicos, corregirlos, prevenir la hiperplasia y el cáncer que estaba hablando del endometrio. Eh, si busca hijos, más adelante pues el tratamiento, inducir la ovulación. Y si todavía no quieren, anticoncepción, dependiendo del caso, ¿no? Como parte del tratamiento, lo primero que se le enseña al paciente, aparte de corregir el trastorno metabólico que puede estar presente, es la reducción de peso, ¿no? Si quiere hijos, inducir la ovulación. Si no quiere, hay progestinas que deberíamos usar, ¿no? Y si vemos, pues en tratamientos, bueno, ya no es que vayamos a centrarnos en el tratamiento, eso es para el especialista. Va a depender, pues, ¿no? Si hay un trastorno menstrual solamente y no hay exceso de andrógenos, tenemos varias opciones, incluso anticonceptivos combinados, progestágenos, dispositivos con progestinas y otras más, ¿no? Cuando hay obesidad, a eso le sumamos la metformina, ¿no? Antiandrógenos, ¿no? Cuando hay exceso de andrógeno, hay que bajar esos andrógenos. Y hay varias progestinas conocidas. La más conocida es la ciproterona, ¿no? Que es una hormona antiandrogénica, ¿no? Ciproterona está presente en varios métodos
en varias píldoras anticonceptivas, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Acá, por ejemplo, les muestro algunas progestinas. Todas son progestinas, ¿ah? El de con nivel o actividad androgénica, es decir, que más bien aumentan la capacidad de formar hormonas androgénicas, ¿no? Yo tengo que buscar una que tenga bajo ese nivel, ¿no? Por eso la drosperinona, dienogesta, acá no está la ciproterona, que es la que mejor actúa, ¿no? Cuando hay obesidad o problemas de insulina, que baje de peso, se puede usar metformina, está descrito en la literatura. Problema de fertilidad, depende, primero hay que corregir el problema ovárico y luego ya vienen los tratamientos de fertilidad que también tienen una clase en el próxima unidad. Y ya una vez controlado el tema hormonal, ojo, ya vamos a parar el proceso, no le va, ya tiene un hirsutismo marcado, eso no se va a caer solito. Ya tendría que pasar un tratamiento con el dermatólogo para que elimine esos vellos, ¿no? Pero mientras no corrijamos de manera adecuada el problema hormonal, no debería recibir ningún tratamiento de esa vellosidad, porque le va a volver a crecer. Entonces, ya una vez controlado, ya puede hacer los tratamientos definitivos, incluso de control de ese vello que le creció de más, ¿no? Esto que vemos en el gráfico de abajo, en la fotito, es el drilling ovárico o perforación ovárica. Y vemos acá, por ejemplo, le estoy poniendo cuando hay problema de fertilidad, ¿no? Hay varios pasos o enfoques para el tratamiento. Es un cuadro, ¿no? Que es actual. De primera línea, obviamente, bajar de peso, ¿no? Letrozol, citrato de clomifeno, también es una alternativa para inducir la ovulación, hormona folículo estimulante. Y miren, dentro de esas está ahí perforación ovárica, es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Se entra en cirugía laparoscópica y se empieza a hincar el ovario con el cauterio, se hace huecos. Uno, voy a empezar a romper los folículos que están ahí y esto pues estimularía la función ovárica normal durante varios meses después de este procedimiento, ¿no? Entonces es de segunda línea, ojo, no es la primera opción, ¿no? Y ya por último, si no se puede, no puede gestar, fecundación in vitro, sería ya otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces son pasos, si se quiere, para cuando hay problema de fertilidad, ¿no? Entonces, concluyendo, ¿no? Este síndrome es una de las disfunciones endocrino-metabólicas crónicas más prevalentes, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre, porque mire, son varias cosas que hemos estado hablando. La compromete a la mujer desde muy joven, desde adolescente. Se presenta mucho en la adolescencia, hasta los 25 años, incluso más, yo he visto hasta de 30 años. ¿Ya? Ojo con eso. No solamente es tratar la fertilidad, hay que ver el todo. Hemos estado hablando de ese problema de obesidad, resistencia a la insulina y otras cosas más. Hay que hacer una buena ecografía, endometrio grueso, hay que estar tomando biopsia y cosas así, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Es más, este síndrome tiene un mes, ¿no? En septiembre se conmemora, si se quiere, el mes de la poliquistosis ovárica, ¿no? En septiembre. ¿Por qué? Porque es una patología mundial muy prevalente que da muchos trastornos en la mujer, bastante marcados y a veces difíciles de tratar. No es tan sencillo de tratar esto, aunque parezca. ¿Ya? No es tan sencillo, pero siempre hay que tener en cuenta y tratar de diagnosticar de la mejor manera. Entonces, la idea de la clase de hoy no es que sean ustedes especialistas en esto, pero como médicos, si no van a hacer especialidad, pero por lo menos como médicos sepan orientar a las pacientes y sobre todo jóvenes, adolescentes que tienen trastornos menstruales, mucho acné, vellosidad, que ustedes ya nos han hablado cómo evaluar, la puedan orientar y que vaya a una evaluación con un especialista, ¿no? No todo acné es dermatólogo, ¿no? No, no, no. Cuidado, hay que preguntar y hemos estado hablando de eso. Entonces, la idea de esto es eso y que no porque tengo una ecografía, me fui y me dijeron, mi ovario tiene pequeños quistecitos, me he dicho poliquistosis, ya empezar tratamiento. Tampoco es eso. Hay que hacer estudios previos, adecuados, hay que corroborar si realmente esa ecografía es adecuada, el volumen es el correcto, porque yo he visto, ponen poliquistosis ovárica y ves el volumen 2.3, 2.5, no sean malos, ¿no? No puede ser, entonces hay un sobrediagnóstico también. Y eso no está bien. Entonces ya hoy día la idea era
que ustedes por lo menos conozcan eso y como médicos manejemos de otro modo, haciendo lo correcto, ¿no? Muy bien, si hubiera preguntas o dudas, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Ninguna? No hay, creo, doctor. Muy bien, bueno, espero que se haya entendido todo. Y ya,